Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización Vida Nueva Internacional, a todos los que están regados por toda América, reciban bendiciones desde la hermosa República Dominicana, específicamente ya metidos, adentrados en la parte más culminante del libro de Jeremías. Hoy continuamos avanzando y vamos a estudiar específicamente el capítulo 37, capítulo 38 y capítulo 39, recta final, sobre todo, pendiente. El capítulo 39 ya habla de la toma de Jerusalén, la entrada por fin de las tropas de Nabucodonosor a la gran ciudad de Jerusalén y poder ya tomarla definitivamente y poseer esa ciudad a manos, ya hacerla territorio, podríamos decir, de uno de los imperios más poderosos, como es el imperio babilónico. Y lo digo por la connotación muy especial, porque llevamos con todas estas columnas mesiánicas hablando de Isaías, hablando de Jeremías, pero que es muy importante siempre contextualizar de que son dos libros proféticos muy extensos y que ellos dos tienen una connotación importante. Por eso es que me encanta este capítulo 39 del libro de Jeremías, porque vamos a cerrar ya una página en la historia de nuestras enseñanzas. Casualmente, bueno, hoy arrancamos esta semana estudiando y vamos a estudiar este capítulo 39. ¿Y por qué hablo de Jeremías y por qué hablo de Isaías? Porque Isaías realmente hasta cierto punto no vivió, no fue parte del contexto real de ver con sus propios ojos o sentir lo que fue caerse o tumbarse las puertas de la ciudad, entrar las tropas de Babilonia y poder, lo que significa ver literalmente la destrucción de la ciudad que por muchos años él había profetizado. Hay que entender de que Jeremías estuvo bajo el reinado de ciertos reyes dentro de esa hermosa esa profecía dada a Judá. Y en el caso de Jeremías también es muy bonito, porque Jeremías sí pudo contemplar la etapa final de los reyes, o la etapa final básicamente de los últimos reyes, y él pudo ya palmar, él pudo ya ver cómo entraba Nabucodonosor a esta ciudad y la tomaba, hacía posesión de ella. Es importante, por eso es que digo que es muy bonito este capítulo 39. Ya ustedes conocen la mecánica de nuestras enseñanzas. Vamos a ir hablando, vamos a ir explicando, y a medida van a salir los textos. No los leemos, no los explicamos texto por texto, porque sería muy largo este hermoso video. Así que siempre hacemos comparaciones, ilustraciones, interpretaciones y explicaciones del capítulo en sí. Por eso es que hoy vamos a entrar ya profundamente con el capítulo 37, capítulo 38 y capítulo 39. Los eruditos le hablan a este capítulo 37 como una última advertencia a una confiada Judá o Jerusalén, a una confiada zona que, y cuando hablo de zona es porque el contexto militar de la época era sitiar la ciudad. Un ejército no iba o no llegaba el primer día y golpeaba las paredes, tumbaba las murallas y entraba. No, esos son o eran actitudes, estrategias, mecanismos, operaciones militares que duraban mucho tiempo, que duraban muchos meses. Y ya como nosotros lo hemos visto en el caso de Jeremías, en el caso también del mismo Isaías, la ciudad era sitiada, era golpeada, luego se retiraban las tropas, volvían otra vez a hacer intentonas de poder entrar, de poder retar. Lo hemos visto a lo largo de este libro de Jeremías, que muchas veces los ejércitos de Nabucodonosor venían y entraban a la ciudad y en otros casos también rodeaban a la ciudad, la sitiaban por varios días, por varios meses. Entre operaciones militares también era muy ponderante saber de que ellos insistían.
La connotación importante de este capítulo 37 es que obviamente tenemos un rey llamado Sedequías, un rey que hasta cierto punto creía de que la ciudad era impenetrable, que la ciudad era poderosa y que sobre todo él aguardaba la esperanza de que Dios los iba a librar, como siempre los había librado, o como siempre en diferentes ocasiones, por amor ni siquiera del mismo de la naturaleza del rey, sino por amor al mismo Dios y por la promesa de Abraham. En muchas ocasiones Judá era librada, Jerusalén era librada. Pero en este caso, y usted lo va a ver, ya lo está viendo en los textos, en el capítulo 37, Jeremías puntualmente le dice, ellos van a regresar, ellos regresarán. En los caldeos, los babilónicos volverán. Estas intentonas, estos intentos de entrar a la ciudad, ya es un juicio decretado por Dios y se va a dar, se va a establecer. Así que prepárense porque la invasión viene. Y le demuestra muchas veces al pueblo de Judá que del por qué el corazón tan endurecido. Porque si hemos visto tantas veces de que entran las tropas o que tenemos a las tropas a las puertas y que las vemos pero no entran, que nos golpean, que están allí y no cambiamos. ¿Por qué nuestro corazón endurecido? ¿Por qué no tenemos la capacidad de cuando ver las circunstancias difíciles arrepentirnos? Esto es frustrante para cualquier hombre de Dios y en este caso para Jeremías también, en ver de que una cosa es predicar el evangelio antes que llegue la prueba. O en este caso de Jeremías, predicar el arrepentimiento ante un pueblo idólatra, que se había convertido en un pueblo pagano, adúltero. Y otra cosa es predicar el evangelio, o predicar en este caso, el evangelio para nosotros y para ellos una profecía, ya con la prueba encima. Y que con la prueba encima no se arrepienten. Yo creo que este capítulo, básicamente el capítulo 37, es una explicación de lo que es un corazón endurecido. Y nos ha pasado a nosotros como cristianos, como iglesia, muchas veces, que parece que mientras nosotros seguimos predicando el evangelio y mientras aquellas personas que nosotros le predicamos el evangelio se encuentran sumergidas en la prueba más grande y no cambian, se mantienen firmes, mucha soberbia, altivez. Y algunos creen que se pueden librar y se han librado en muchos casos del juicio final, pero dicen no cambio. Es como aquella persona que está enferma y no muere, sino que se recupera y en vez de arrepentirse se mantiene firme y dice, bueno, ya superé, ya me levanté. Lo que no saben todas estas personas que retan a Dios es que desconocen la misericordia de Dios y que en muchos casos el juicio final les va a llegar. Hay personas que pasan por diferentes tipos de pruebas y no son capaces de arrepentirse, no son capaces de volverse a Dios. Y Jeremías le dijo, oye, ya va, este ejército se acaba de ir, llegó a nuestras murallas, llegó cerca de nosotros, pero ellos van a volver. Mensaje muy contundente, y ese mensaje no era bien visto por los reyes y por los principales líderes de Judá, de Jerusalén. Pensaba que Jeremías era un traidor, o que Jeremías quería la destrucción, o que Jeremías deseaba la destrucción nacionalista de Israel. Y en tal sentido, bueno, Jeremías es apresado. Eso lo vemos ya nosotros entre el versículo 11 y 21. Es apresado por su mensaje, por sus aseveraciones. Hasta muchos historiadores dicen que es apresado también por traidor. Porque en vez de cuadrarte con nosotros y celebrar que el ejército de Nabucodonosor se fue, ¿cómo tú ahora vas a decir de que volverán? Cuando tú has visto que no pudieron entrar en nuestra ciudad, cuando tú viste que no pudieron entrar en en esta invasión que tú vienes hablando, ¿por qué no profetizas lo bueno? ¿Por qué profetizas lo malo? Tú eres un traidor. Tú lo que quieres es realmente que a nosotros nos vaya mal. Y eso pasa también con nosotros en el Evangelio cuando predicamos la palabra de Dios. Todo está escrito en la Biblia. La condición de los cristianos en el momento de la predicación de la palabra de Dios, o en el momento de dar los consejos bíblicos, o en los momentos de guiar a otras personas, todos los sentimientos que nosotros podamos pasar, de rechazo, de injusticia, de calumnia, de llamarnos lo que sea, ya Jeremías los pasó. Porque al final es el mismo ser humano con el cual tú estás tratando para una advertencia.
Y ellos, en vez de considerarte tu amigo, te consideran tu enemigo porque tu mensaje no va acorde a lo que ellos esperan. Fue echado preso, en el 11:22 fue apresado, pero cuando ya analizamos el capítulo 38 muy puntualmente, hubo un amigo que intercedió por él, un etíope, siendo más específico, que intercede por Jeremías ante las influencias más altas del gobierno. Puede seducir obviamente al rey y a los magistrados tras la decisión y libera o logra ser liberado. Una predicación muy clara, muy contundente, que tuvo una advertencia, que tuvo una consecuencia, pero que dentro de la circunstancia o respuesta de haber obedecido a Dios, le pagaron con una cárcel, pero dentro de la cárcel Dios siempre envía un socorro. Y eso nosotros tenemos que también servirnos a nosotros este hermoso ejemplo, porque Dios es fiel con sus testigos. Dios es fiel con las personas que cumplen y obedecen su mensaje. Es una de las enseñanzas más maravillosas que nosotros vemos en la palabra de Dios, porque a pesar de que él estaba en el pozo, Dios de manera sobrenatural le envía a un etíope para sacarlo de esa cisterna, para sacarlo del pozo donde estaba y darle la libertad. Dios puede siempre levantar a un amigo. Dios siempre puede levantar una oportunidad para librarte. Dios siempre puede tratar de utilizar y mover las piedras y de quitar los obstáculos para recompensar tu fidelidad cuando la respuesta por tu obediencia a la palabra de Dios sea, bueno, en este caso, ser echado a una cisterna. Porque Dios siempre va a recompensar a todos aquellos que hacen su trabajo con corazón obediente y fiel al Señor. Esto a nosotros nos lleva a entender también de que Jeremías era un hombre consciente del riesgo que significaba predicar la palabra de Dios, o en este caso llevarle el mensaje a su pueblo. En el capítulo 39, ya para ir finalizando, en este capítulo 39, un capítulo muy hermoso, bueno, se habla ya de la toma de Jerusalén, como lo habíamos explicado. Del 1 al 10, yo te invito a que lo leas en tu casa, habla realmente de lo que le iba a suceder o de lo que ellos vivieron en una acción de ser no solamente sitiados, sino ya de ver cómo entraba dentro de la ciudad las tropas de Nabucodonosor. Tanto fue así que aquellos reyes, o el rey Sedequías, que se oponía tanto al mensaje de Jeremías, que se negaba al mensaje de Jeremías, que no creía que la poderosa ciudad de Jerusalén podría ser tomada, que por muchos momentos se alegró de las retiradas de Nabucodonosor, porque él interpretó muchas veces de que la ciudad era impenetrable. Bueno, pudo ver con sus ojos cómo la ciudad iba a arder, y sobre todo a él, al mismo Sedequías, le iban a sacar los ojos. Iba a ver también una escena, ver a sus hijos y a sus familiares morir, y a él como un objeto, como un prisionero, le iban a sacar los ojos, y obviamente ya la ciudad iba a caer delante de él. En ese momento, en esa ciudad impenetrable, simplemente los teólogos y los historiadores y la gente, los eruditos, afirman de que la ciudad quedó desguarnecida. La ciudad quedó, si se quiere, desprotegida, no tanto por las murallas, no tanto por la capacidad de resistir los asedios constantes de Babilonia. La ciudad quedó protegida el día que Dios quitó su protección. Y cuando Dios quita su protección, no vale muros, no vale fortalezas, no vale absolutamente nada. Bueno, y de paso que también la Biblia nos dice, si Dios no guarda la casa, en vano vigila la guardia. Esto nos lleva a nosotros a entender también de que cuando Dios quitó su dedo, cuando Dios quitó su protección de Jerusalén, Jerusalén cayó bajo las tropas de Nabucodonosor. Ahora, también es importante notar del 11 al 14 cuál es el final de Jeremías, o en dónde terminó la historia de Jeremías.
Jeremías lo mataron, Jeremías murió a manos de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Jeremías? Bueno, lo podemos nosotros observar que solo los siervos de Dios están preparados para todos los tipos de sucesos. Él sabía que en este momento su vida, en esa capitulación de la ciudad, él sabía que él podría morir, obviamente. Pero Dios tenía algo muy hermoso guardado para Jeremías. A pesar de estar preparado para todos los acontecimientos, él fue librado en esa connotación muy importante, y a pesar de sufrir como persona natural, ver que su país, que su ciudad ya no iba a ser más, o que no iba a tener más libertad, y que en ese momento iba a comenzar la profecía que él tanto predijo y la circunstancia que él tanto habló, y ahora me toca a mí ya no profetizarla, sino seguir viendo cómo esto se está materializando delante de mis ojos. Ese dolor, obviamente, de saber que lo que dijo Dios se está cumpliendo en esa hora, en ese momento. Dios lo libra, Dios lo libró, y también encontró gracia. En pocas palabras, para resumir, porque el tiempo avanza mucho, Jeremías encontró gracia y fue protegido, fue guardado. Hasta así, bueno, muchos dicen que fue tratado bien por las tropas de Nabucodonosor, y obviamente él se sintió triste porque ve que una profecía que no quería dar se cumplió, pero que también fue guardado. Esto es una de las características también muy hermosas de este mensaje que Dios le entregó a Jeremías, que lo capitalizó o que se concretó en este capítulo 39. Ya para nuestras próximas clases arrancaremos con el 40, 41, 42 y con la etapa final ya de lo que sucedió con Jerusalén después de la caída de Nabucodonosor, bueno, de la caída a manos de Nabucodonosor. Hemos explicado hoy 37, 38 y 39 para toda nuestra hermosa organización. Dios te bendiga y Dios te guarde.